La política energética de la primera década de este siglo, sin ser perfecta, dio frutos que permitieron al país aprovechar el ciclo de los altos precios de minerales y crecer sostenidamente a tasas nunca antes alcanzadas. Luego, el denominado cambio climático trajo consigo la implantación o la puesta en marcha de acuerdos globales de transición energética hacia un mundo ideal de energías limpias sin emisiones de carbono. En este contexto, ¿cuál es la política energética que necesitamos para atraer inversión privada al sector y lograr que el país vuelva a crecer sostenidamente? Para analizar la situación y los posibles escenarios, esta noche me acompañan Pedro Sánchez, ex ministro de Energía y Minas del 2008 al 2011, gran experto internacional; Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidenza Consultores y exministro de Economía y Finanzas; y Jesús Tamayo, expresidente de Ocinermin, organismo supervisor de la inversión en energía y minería del 2012 al 2017. Muy buenas noches, señores. Buenas noches. Gusto tenerlos acá. Pedro, comencemos. Tenemos la suerte de contar con un gran potencial hidro para generar energía limpia. Las grandes inversiones en centrales hidroeléctricas, que toman 5 a 6 años en madurar, han desaparecido prácticamente. ¿Por qué se pararon las inversiones y hay que resetear los incentivos? Bueno, quizás sea importante señalar una experiencia. El año 2008, el Perú estaba enfrentando una crisis energética muy severa, porque en los previos 5 años la demanda de energía había crecido en 49%, y la capacidad instalada del país en solo 15%. En consecuencia teníamos una situación muy ajustada de oferta-demanda, y cualquier tema permitía que tuviéramos que reaccionar, particularmente en el sur. Entonces, en aquel momento tomamos decisiones bastante importantes, creo yo, que dieron como resultado que, particularmente en hidroelectricidad, el 38% de la capacidad hidroeléctrica existente del país se promovió en esos 3 años. Se contrataron 1.700 megavatios. ¿Por qué? Porque el Estado en aquel momento decidió que debíamos implementar eso, y con un decreto de urgencia se modificaron algunas normas que permitían que el Estado pudiera lanzar una licitación. Esta licitación permitió contratar en un solo proceso alrededor de 1.000 megavatios. Entonces, además hicimos otras medidas. En consecuencia, volviendo al tema de la política energética del Perú, evaluada incluso con los indicadores internacionales, no va mal. El índice de transición energética del Perú es el orden del 71% para el performance. Y en general, el país está en el puesto 47, entre 120 economías. O sea, tiene, creo, los elementos suficientes como para funcionar. Lo que falta, creo que es en lo operativo, en continuar haciendo algunas cosas de más largo plazo, como estas licitaciones que describí, en las que definitivamente el hidroeléctrico debe ser el sector que se tiene que desarrollar, y que toma mucho más tiempo, un compromiso de mayor plazo, y que sin los incentivos adecuados esto no funciona. El tema solar puede estar ahí, tenemos también recursos ingentes, y el gas natural, que por otro lado también juega un rol importante dentro del proceso de la transición energética. A lo largo del programa vamos a ver cada uno de esos temas. Jesús, se establecen políticas energéticas, se producen las inversiones, e inmediatamente surgen los detractores. Pasan los años y aunque los resultados pueden o no estar ahí del todo, siguen los cuestionamientos. ¿Es afortunado el Perú al contar con grandes yacimientos de gas? ¿Se está explorando? Bueno, en realidad es desafortunado, ¿no? O sea, hoy el gas natural es el combustible de hoy y del futuro. O sea, ese combustible es el que vamos a usar por muchos años, ¿no? No es que va a ser dejado de lado por las energías renovables. Es el combustible que va a apoyar justamente en esas energías renovables. Hoy tenemos
unas reservas probadas de alrededor de 8.7 TCFs. Habíamos empezado con Camisea casi con 14, o sea, nos hemos consumido 6, algunos se han perdido por la falta del gasoducto, por falta de transporte, entonces ya no son... pero no se está explorando nada. Entiendo que hay 5 contratos de exploración hoy día en el país, pero todos están en petróleo, prácticamente en la zona norte y en la selva norte, ¿no? Pero no hay, y en el mar, en offshore, pero no hay gas que se esté explorando. Y creo que ese es el tema que debemos reforzar, y la política del país debe estar orientada a favorecer y facilitar esa exploración y ver cuáles son los problemas por los cuales no hay más exploración en el sector de gas natural, ¿no? Así es. A ver, Miguel, los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país son el cambio de uso de suelos para la agricultura, la minería ilegal, la tala ilegal, y no la generación de electricidad, que según el Ministerio del Ambiente genera solo el 8% de las emisiones. Los ambientalistas, sin embargo, cuestionan la generación termoeléctrica. ¿Es sencillo sacar a las térmicas o hacerlo tendría un costo de salida? ¿Cómo ves esto? Mira, creo que es una excelente pregunta, porque se está ahorita discutiendo una política energética al 2050, y va a haber un libro blanco que va a dar el derrotero. Y la pregunta tuya es absolutamente relevante, porque el Perú emite poco, 0,3% de las emisiones globales vienen de nuestro país. Y como tú bien has dicho, el 7 u 8% lo produce el sector eléctrico, y el 70% tiene que ver con los usos que has dicho, incluye el transporte público, ¿no? El transporte público que mucho depende de diésel como combustible. No obstante ello, la política está absolutamente centrada en el sector eléctrico y no se hace nada para estas otras fuentes de emisiones, donde han habido retrocesos. Y si uno se pone a ver el rol que tiene, digamos, los distintos combustibles que tenemos o fuentes de energía que tenemos, somos un país bendecido por hidro, como dijo Pedro, pero también tenemos gas natural en ingentes cantidades, que justamente es el energético de la transición que empezó hace 20 años, cuando inició Camisea su producción, a tal punto que más del 40% de la energía en el país viene de energía térmica. Entonces, el tema ambiental creo que no es el móvil central. De hecho, nosotros en Vidensa hicimos un estudio que movió cierto recelo, porque copiamos un ejercicio que se hizo en Colombia. En Colombia, cuando entró el presidente Petro, cuando era candidato, él dijo que iba a descarbonizar Colombia, eliminar el carbón, el gas, todo, el petróleo, y obviamente eso era una cifra millonaria para muy poco reducción de efectos de gases invernadero. Hicimos el cálculo para el Perú. ¿Qué pasaría hipotéticamente si es que aumentamos el peso de las energías renovables no convencionales, solar, eólica, del 7% actual a un 30%, desplazando a la energía térmica, cuyo origen es el gas natural? Y esto nos daba un cálculo que era 16.000 millones de soles, tener una proporción, esto es 10 veces el saldo que está en el fondo, en el FISE, en el fondo de inclusión energética que maneja el Estado, para reducir menos del 2% de las emisiones. Entonces, creo que ahí la prioridad está mal puesta. Ahora, los ambientalistas han dejado de ser esa excusa y ya están diciendo que hay que abrir la competencia, porque si entran renovables van a bajar las tarifas. Y eso creo que no es tan así. Entonces hay una discusión justamente en el Congreso de la República en estos días de habilitar la entrada de energías, especialmente la solar, dándole una serie de beneficios, en mi criterio, que no se requieren, porque de hecho hace muy poco hubo una planta de energía solar en el sur, que entró sin ningún tipo de subsidio, ni siquiera el subsidio RER, que ha sumado 1.600 millones de dólares en los últimos años a proyectos que no requieren subsidios.
de por sí el costo de la tecnología ha bajado, somos competitivos, y es un mal uso de los recursos cuando se deben quizás dirigir a otros usos. Entonces creo que hay una discusión pendiente de poner efectivamente el foco donde debe estar y no tanto en el sector eléctrico, que como es sabido por todos, es bastante limpio y no responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, y hablando de temas clásicos, hay un tema bandera que es la masificación del gas. Se habla tanto de eso. Específicamente se habla mucho del gas a domicilio, pero se avanza poquísimo. ¿Es bueno mantener eso en agenda y aunque no despegue? ¿O cuál sería la fórmula para lograr algo? Bueno, como hemos coincidido, creo que todos, que este gas natural pues es el combustible de la transición. Entonces, es el que tenemos que usarlo en todas sus formas, ¿no?, posibles. Y una de las formas es basificación, en realidad es el uso no solo en las casas, sino también en vehículos, también en camiones de transporte, etcétera. Pero en ese ámbito, como decía Miguel, hay mucho que hacer porque en primer lugar es la fuente de emisiones más importante, emisiones de gases de efecto invernadero, y no solo eso, sino también de material particulado que hace daño también a la salud, ¿no? Además de eso, nosotros importamos combustible, importamos ingentes cantidades de... El Perú consume más o menos 240.000 barriles al día en petróleo y producimos 40, entonces importamos 200.000. Si tratamos de sustituir eso con el gas natural, pues vamos a depender menos de la fluctuación de los precios internacionales, de los problemas que hay con estos conflictos que siempre ocurren. Hace 2 años hemos tenido un inicio de una guerra, hoy tenemos otros problemas en el Medio Oriente, y entonces el gas natural va a tener que masificarse. Ahora, ¿cómo? Ahí está el tema. Se necesitan inversiones, ¿no? Si bien Lima ha podido desarrollarse la red domiciliaria de gas natural, es porque está, de alguna manera, la distribución es pagada, el 50% es pagada por los generadores de electricidad con gas natural. El otro 50% son el resto de las industrias. Solo el 5% va del gas que se consume, va a las viviendas, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a poder llegar a las viviendas, pero a un precio competitivo, porque hay que llegar pues a precio competitivo, debajo del combustible sustituto, que en este caso como sustituto en las viviendas usamos el GLP. Pero cuando hemos querido ir a masificar a otras ciudades del país, no hemos encontrado unas fuentes, digamos, anclas que consuman gran cantidad de gas y que permitan, mediante subsidios cruzados, llegar a la población. Entonces, para poder llegar, se necesitan inversiones que tendrán que venir del propio, por ejemplo, Cusco tiene el canon gasífero, pero no ha usado un solo del canon en desarrollar una red de gas natural en la ciudad, no han podido usar el gobierno regional. Los vehículos, el gas natural licuefactado es un combustible bastante importante, es un combustible que permite grandes recorridos, pueden recorrer hasta 1000 kilómetros un camión o un bus con GNL, y entonces también eso hay que desarrollar, pero ahí no hay mucho apoyo, solo hay 4 estaciones de GNL o 5 máximo en el Perú, y no hay mucho apoyo desde el gobierno con políticas para desarrollar eso, ¿no? Simplemente se está desarrollando por iniciativas privadas sin mayor apoyo, pero el uso del gas natural debe ir también al sistema de transporte. Ese sería el más o menos comentario. Quizá para añadir un tema importantísimo que señalaba Jesús al principio, es que las reservas del Perú son del orden de 8 TCF y vamos consumiendo ahora un nivel de .8 por año. Entonces nuestro horizonte con las reservas probadas actuales va a unos 10, 12 años. Entonces por ello es muy importante el tema de la inversión en exploración para ampliar las reservas probadas.
El tema de la masificación, como se plantea esto de llevar tubos a todo el país y extenderlo por... Eso ya no es una opción válida en este momento. Las inversiones que se necesitan son tremendas. Veamos nomás como ejemplo, Lima tiene, con todo el gas que ha tenido en 20 años, tiene creo que 1.900.000 conexiones. En Ica, que le hicimos una infraestructura especial, creo que llegan a 60.000. Entonces el nivel de inversión que se necesita es muy grande. Entonces yo cuando me hablan de la masificación del gas, el gas está masificado en el Perú porque el 96% de los peruanos consume el 40% de la electricidad que usa, o el 50% de la electricidad que usa es gas natural. Entonces lo que está ahora, lo que tendríamos que trabajar es la electrificación. Por ejemplo, en el transporte a futuro hay mucha apuesta por la electrificación. Entonces la idea sería concentrarnos más bien en ese rubro, o en el tema del hidrógeno, ¿no? Que es el que tiene el otro sector. En consecuencia, en la masificación nosotros empezamos ese programa donde sí se podía transitoriamente cambiar el combustible para los vehículos. Era muy fácil llevar gas comprimido a algunas ciudades, y en ellas se convertía en unas cuantas estaciones y permitía tranquilamente obtener beneficios del gas. El LNG también se ha usado de esa manera. En consecuencia, sí, con la infraestructura que tenemos sí podemos hacerlo, pero ya este esquema al que me referí al principio ya no es una cosa viable en este momento. Si me permite, claro, para seguir en la línea, y hay que tomar en cuenta de que más o menos 300 millones de pies cúbicos de gas se reinyectan al tubo de camisea justamente por falta de demanda. Entonces, para bancar estas inversiones requieres de la demanda. La demanda de Lima permitió justamente viabilizar esas casi 2 millones de conexiones que Pedro hace mención. El gobierno, por ejemplo, acaba de sacar un decreto legislativo donde se promueve la petroquímica, que podría justamente tomar parte de ese gas que se reinyecta al tubo de camisea para generar eventualmente una industria de fertilizantes o de explosivos, y podría haber esa posibilidad, pero lo que te impide una masificación real es que no hay suficiente demanda que banque las inversiones en infraestructura que se requieren para masificar efectivamente y llegar a un mayor número descentralizado de domicilios y usuarios del gas. Muchas familias cocinan a leña, ¿no es cierto? Y sustituir eso no es muy lógico. No se podría hacer así, pero yo lo noto esto como una especie de permanente esfuerzo populista por ofrecer algo que al final no se logra hacer porque no tiene sentido económico, me parece. Claro. Me permite, el gas natural solo va a poder, con mucho esfuerzo hemos puesto en Lima, y va a poder ponerse en algunas ciudades más, y no se va a llegar seguramente a 3 millones de familias, y son 9, entonces el resto necesita otro combustible. Entonces ahí entra el GLP, que es un combustible contaminante, pero al final es menos contaminante que la leña o la bosta, y la electricidad, como dice Pedro, porque también se usa electricidad para cocinar, ¿no? Porque la población tiene que darle energía eléctrica para iluminarse y un combustible para cocinar. Entonces, esa gran cantidad de gente necesita otro tipo de combustible, pero no vamos a llegar con gas natural a todo el país jamás, ¿no? O sea, eso es bien claro. Pero se puede avanzar, ¿no? Hay un cálculo que hizo la gente de Macroconsult cuando justamente viendo los beneficios de camisea, y un cálculo que no es trivial es los ahorros en GNV. Si uno utiliza en lugar de diésel o gasolinas gas natural vehicular, un taxista se ahorra 21.500 soles anuales, que es un montón de plata para digamos, un taxista, de hacer la conversión y utilizar gas natural vehicular. Entonces creo que hay que pensar en cuáles son pensando en el bienestar del ciudadano. La electromovilidad es un tema, ciertamente muchos países están avanzando de manera acelerada, pero hay que tener una política de orden, porque somos medios esquizofrénicos, Gonzalo. Estamos subsidiando la electromovilidad, estamos subsidiando el GLP, estamos subsidiando el GNV, estamos devolviéndole el selectivo a los transportistas que utilizan diésel, y aparte obviamente hay los subsidios cruzados a
la tarifa RER a las renovables no convencionales. Entonces hay un total desorden en la política pública energética a través de subsidios directos o subsidios cruzados. Entonces, creo que parte de tener una política energética ordenada es ver, bueno, a qué se va a promover, qué cosa no, y dónde el mercado puede hacer el trabajo sin un apoyo adicional, ¿no?, del Estado. Claro, además entiendo que ya van unos 1.700 millones de dólares en subsidios acumulados adjudicados a las generadoras de energía renovable antiguas. Vamos a una pausa y volvemos. Pedro, continuemos. César Butrón, presidente del Comité de Operación del Sistema Interconectado, COES, señaló hace poco que el sistema eléctrico peruano es bastante limpio. Ahora bien, existen proyectos por 20.000 megavatios en generación de energías renovables, sobre todo solar y eólica, siendo que la demanda nacional es de unos 7.500 megavatios. Pero ¿por qué no arrancan? Pueden reemplazarse las fuentes continuas y firmes de energía eléctrica, hidro y gas, por fuentes renovables no convencionales que son intermitentes y variables. Definitivamente no. Entonces, ¿a dónde conduce esta yo creo que a nivel política de transición energética? No, pero hagamos una revisión. Alemania empezó esta discusión hace como ya más de 10 años y apareció con esta idea de la transición energética. Alemania invirtió muchísimo en subsidios para la energía eólica y hoy día tiene pues un componente muy importante de eólica. Pero el fundamento que permitió desarrollar esto fueron los subsidios. ¿Cuál es la lógica de los subsidios en una nueva fuente energética? Es que llegado un momento en que se alcanzan las economías como se han alcanzado ahora, ya no deben haber subsidios, ¿no? Cuando empezamos las licitaciones de solares en el Perú, el precio que fijó Sinermin era de 23 centavos de dólar. Hoy día las licitaciones en cualquier parte del mundo, en distintas regiones, inclusive de África, te dan 2 centavos. Entonces, a un nivel de 2 centavos ya no tiene ningún sentido que sigamos pensando en subsidiar esta tecnología. Ya no lo hacen ni siquiera los países grandes. Entonces, el principio tiene que ser competitividad. Y en competitividad tenemos fuentes como la hidroeléctrica, abundante en el Perú, que tampoco les gustaba a los ambientalistas. La hidroeléctrica no calzaba al inicio como una fuente renovable. Por eso que diferencia renovable no convencional. Entonces tenemos en el Perú un potencial hidroeléctrico muy importante y sería pues suicida que dejáramos de desarrollar esas fuentes para embarcarnos en fuentes que son efectivamente intermitentes, que necesitan servicios auxiliares muy importantes para afianzar en una matriz como la peruana, que es muy limpia, ¿no? Uno compara que solamente en Latinoamérica, que es la región que tiene la matriz más limpia, solo Brasil nos supera. ¿Y cómo? Con hidroelectricidad. Nosotros estamos ahí porque también tenemos fuente importante. Entonces, las políticas nos deberían llevar a que nuestro suministro energético esté basado en competitividad de costos, con subastas adecuadas a estos procesos y que permitan que cada quien compita donde puede. No se le puede pedir a una solar que compita en la noche, ¿no? Entonces, en el mix de estos procesos se puede lograr que el suministro integrado tenga valores competitivos y permita un suministro equilibrado para el país. Porque no podemos perder de vista que la competitividad se viene por ese rubro. Comparados con otros países, nosotros tenemos el mix y el potencial por el volumen de gas que tenemos en el Perú y las condiciones en las cuales se han contratado ese suministro, de hacer un crecimiento equilibrado que nos permita a largo plazo mantener precios competitivos de la energía. Para que el público esté en la misma nota, ¿el gas es energía limpia? Es la más limpia entre los combustibles fósiles. Comparado con el diésel o con cualquier otro petróleo, su nivel es bastante bajo, 4-1 más o menos. Pero para los ambientalistas nada es suficiente. Bueno, voy a terminar pues con el tema, con la experiencia alemana. En África
¿no? Que le faltan como 600 millones de personas que no tienen electricidad, que el total consume más o menos lo que consume Portugal, las exigencias de reducción de emisiones son iguales. Entonces, países muy pobres que los que están igual tienen que reducir su huella de carbono. Entonces, estas políticas son bastante generalistas y, por ejemplo, cuando uno ve que China tiene el 30%, 33% de la contaminación de las emisiones de CO2. Ellos no están en un régimen que... Los más emisores en el mundo son China, Estados Unidos e India. China, Estados Unidos e India. O sea, y nosotros... 0,3. La producción total del Perú es 0,1% del globo. Y las emisiones son una cosa por ahí. Entonces, no tiene mucho sentido ir por ese lado. Creo que con soluciones prácticas deberíamos seguir desarrollando nuestras fuentes y no quiero dejar de mencionar que todavía tenemos un 4% de peruanos que no tienen electricidad, ¿no? Mientras nosotros no podemos pasar un día sin el celular descargado, que un día, una hora, hay gente que las 24 horas del día, los 7 días de semana no tiene energía. Entonces, tenemos muchos subsidios en muchos sitios, cuando deberíamos estar focalizándonos en este grupo de gente. Es cierto, muy cierto. Jesús, el proyecto de ley del Ejecutivo modificatorio de la Ley 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, creo que del 2006, busca promover la competencia y contribuir a diversificar la matriz de generación eléctrica para que todos los tipos de energía se complementen y garanticen la seguridad del suministro eléctrico. ¿Este proyecto de ley trae algunos cambios prometedores o cuáles son sus pros y sus contras? Bueno, tenemos este proyecto de ley que ya tiene más de año y medio en el Congreso, no ha salido aún, pero el tema es que el Perú, como nos ha dicho Pedro, tiene dos grandes fuentes de energía: electricidad y agua, y gas natural. Entonces, hidroelectricidad y gas natural. Y 5% o 8% viene de las energías renovables no convencionales. O sea, ya tenemos plantas solares, tenemos plantas eólicas instaladas que en su momento entraron con una promoción, un decreto legislativo que a través de unos subsidios, que hemos hablado de unos 1.700 millones de dólares, que se han utilizado para que estas plantas ingresen. Para poder seguir ingresando estas energías y compensar mejor esa matriz energética eléctrica, de la cual estamos hablando, la idea es en ese momento dar la posibilidad de que las solares tengan, digamos, se les elimine una barrera de acceso que tienen, que es la contratación de potencia, ¿no? O sea, la contratación de potencia y energía en conjunto, y entonces y por eso se habla también de unos bloques horarios donde puedan ellos brindar energía en los momentos que solo hay sol, porque en los momentos que no hay sol no hay posibilidad de que estas brinden energía. Ahora, evidentemente eso es una modificación importante del sistema que funciona. Entonces hay digamos generadores que están establecidos, que de alguna manera tienen inversiones comprometidas, y hay una forma de trabajar. Entonces, hacer las modificaciones, creo que es complicado poner modificaciones a un sistema que ya funciona y donde hay todavía cosas que quizás no están muy claras en esa norma. Además que la norma también creo que tiene algunas cosas adicionales que no son parte de eso, como son la contratación que tienen que hacer las empresas del Estado y algunos otros temas más. Entonces, pero creo que hay que dar incentivos para que las energías renovables ingresen al mercado, porque no podemos depender de solamente dos fuentes. Entonces hay que poner una tercera fuente que lentamente entrará, y sí entrará con los costos que tenga que entrar. Hay discusiones ahí
si esto va a traer más costos a las líneas o no. Es un poco difícil saber la ciencia cierta. Nosotros tenemos un robusto sistema de transmisión, ¿no? Y la generación en el Perú está concentrada también. El 86% de la generación eléctrica de energía se concentra en la zona de Chilca o el centro del país, digamos, ¿no? Mientras que el sur del país consume el 33% y solo produce el 16%. Entonces nosotros importamos o exportamos, perdón, energía del centro del país hacia el sur. Y resulta que en el sur están las fuentes de energía solar. Entonces sería interesante que estas fuentes puedan ir entrando de alguna manera para también evitar congestiones en esa línea de transmisión y demorar las inversiones que tengan que hacerse, ¿no? Sí, ojalá ocurra algo de eso. Miguel, el viceministro de Electricidad dijo hace poco que Perú tiene la tercera tarifa más alta de Latinoamérica. En Chile pagan menos, entiendo, pese a que la generación en Perú es más barata. ¿Qué encarece la energía en el Perú? ¿Es la transmisión? A ver, pero antes de responder tu pregunta, Gonzalo, complementar de Jesús, yo creo que ese proyecto de ley tiene nombre y apellido, que es Pro Energía Solar, nada más. Y yo he visto proyectos solares, de energía solar, que no necesitan un marco promotor, que porque ahora están dando proyectos sin ningún tipo de promoción estatal, y obligar a las distribuidoras públicas a comprar por 10 años energía solar, quitarle la potencia firme. Finalmente alguien va a tener que pagar por esa potencia. Finalmente quien se puede ver afectado es el propio, ese ciudadano, que tiene que probablemente ver un incremento en sus tarifas eléctricas. Entonces creo que no hace mucho sentido una promoción cuando ya el mercado está permitiendo que entren, y esto creo que no nos hace anti-RERs o anti energías renovables no convencionales, sino que no hay que cometer errores que se hicieron en otros países. Chile tuvo una política promotora, pero tuvo un par de problemas. No invirtió lo suficiente en líneas de transmisión, por un lado, y tampoco en el almacenamiento para poder albergar esa energía, solar, y meter al sistema interconectado, lo que Pedro ha denominado inversiones auxiliares. Entonces creo que hay que ser claros que tenemos un potencial bastante grande como para estar cambiando nuestro esquema a favor de una determinada tecnología. Entonces, yendo a tu pregunta, muchas veces, ¿por qué es que la energía sube? Y habría que ver si es cliente libre, cliente regulado. Tiene que ver que en momentos en los cuales, por ejemplo, cuando se negociaron los contratos regulados, fue un momento en el cual había un problema de oferta y demanda, y esos contratos tienen una vigencia de tiempo. Pero lo que vemos ahora es que lo que estaba afectando a la potencia, a las tarifas, ha sido aquellos clientes que han tenido que, por problemas de estrés hídrico, tener que depender de reserva fría, de quemar diésel, y eso es lo que ha encarecido la tarifa en momentos determinados. Eso ocurrió el año pasado y finalmente eso lo pagó el país. Se cuantifica que ese costo hubiese pagado un ducto de $2.000 millones de gas. Entonces, no hay que... La excusa inicialmente que enarbolaban algunos era: hay que meternos a las energías renovables porque eso va a bajar emisiones. Eso se descartó y ahora dicen: no, hay que impulsar las renovables no convencionales para bajar costos y eliminar barreras de entrada, y eso tampoco es tan cierto. Entonces yo creo que hay que ser claros y demostrar que todas las energías son bienvenidas, pero no propiciar un entorno artificial para favorecer algún tipo de tecnología o algún tipo de productor. Lo que hay que favorecer es al consumidor final, que es quien paga la factura. Yo entiendo que los promotores de esta modificatoria dicen que no va a haber subsidios a las energías renovables no convencionales.
Pero por lo que tú explicas, alguien va a pagar esos costos. Sí, pues, o sea, si tú le quitas y ahí obviamente Digamos, no le dan subsidio, pero le estoy dan con dos boletas. expertos que saben mucho más que yo, pero si tú le quitas el compromiso de energía firme, finalmente, ¿de dónde sale, digamos, esa confiabilidad que tiene que tener el suministro de energía las 24 horas al día? Entonces, de algún lado, ¿no? Y si eso no lo puede garantizar la energía solar, porque sol hay solamente en el día, entonces, ¿de dónde sale? ¿Quién lo paga? Bueno, en algunos casos lo que se les pide, ok, puedes tener todo el subsidio del mundo, pero garantizan en 24 horas. Entonces, la solar, ¿qué puede hacer? Instalar pues, los sistemas de almacenamiento, que se llama el BSS, que todavía ahora es muy caro. Entonces, instalan cierta capacidad que le permita cubrir la hora de donde se mide la máxima demanda, la punta, y con eso garantizar un abastecimiento confiable como da cualquier otra planta. Pero los costos que resultan son pues inmanejables. Entonces, por eso es más simple decir, no, solamente nos vamos a fijar en este rumbo y el resto pues que lo vea, ¿no? Que lo vean las otras fuentes. Entonces, tiene que ser una mirada global. De otra manera entramos en estos desbalances. Una pregunta más sobre estas cosas que van apareciendo. Se afirma que el Perú tiene enorme potencial, Pedro, para el desarrollo de energías renovables y para la producción de hidrógeno verde. ¿Es esto realista o el hidrógeno verde está un poco verde? El hidrógeno, en general hoy día, todavía está en una etapa de desarrollo. Y se puede producir el hidrógeno pues, de gas natural. Entonces, el Perú no solo tiene la ventaja de que podría desarrollar hidrógeno verde usando energía renovable, sino que también podría hacerlo del gas natural. Pero lo han prohibido acá. Acaban de cambiar la definición. Sí. Porque no lo consideran verde. Claro, por eso. Pero yo creo que en general, esa tendencia está en formación y no tenemos por qué embarcarnos ahora. Como no tuvimos por qué embarcarnos en las solares en el 2010. ¿No? Había una ley que salió del Congreso y que nos obligaba a hacer licitaciones. Entonces, cuando la solar estaba en 20 centavos y las eólicas estaban en 12. Entonces, si nos esperábamos unos años, habríamos tenido la misma capacidad a la quinta parte. Entonces, el hidrógeno todavía hoy día, creo, el costo está aún 4 veces de lo que debería ser. Entonces, esperemos que la curva de la tecnología... ¿También va a requerir subsidios? No. Pues ya es alarmante ver la cantidad de subsidios, esto es como una feria. Jesús, queda un poco tiempo para ir a una pausa. Considerando que se subsidie el diésel, ¿es posible o es medio utópico pensar en reemplazar la flota de vehículos informales de transporte público y a los vehículos de carga contaminantes por vehículos eléctricos? Bueno, definitivamente, si son informales no es posible porque son inversiones mayores, ¿no? O sea, necesitas pues buses nuevos, necesitas hacer inversiones importantes, no va al sector informal no va a tener cómo financiar. Ese es el problema por el cual no se puede entrar. Aún así, el sector formal de transporte tiene todavía, son siempre empresas que aglomeran conductores, o sea, no funciona como una empresa verdadera que tenga opción a créditos, a financiamientos. Por eso que es muy difícil hacer una repotenciación. Un bus a gas natural cuesta 30% más, 40% más que un bus convencional, y un bus eléctrico cuesta el doble o quizás más. Entonces, si bien hay inversiones iniciales, el costo operativo es menor en el eléctrico. Pero creo que hay que también ir a eso, porque va a ser más eficiente, vamos a utilizar nuestros recursos eléctricos de cualquier fuente, los vamos a utilizar para el transporte. Claro, tenemos que desarrollar transporte eléctrico masivo,
¿no? Se habla mucho de incentivar, creo que ahora se han exonerado hasta impuestos a los autos eléctricos, pero eso no tiene mucho sentido, porque un auto, ¿cuánto consume? Tenemos que ir al masivo, a los grandes buses y al transporte en metro, ¿no? Continuar con la construcción de las líneas de metro. Eso va a desplazar el uso del diésel y va a ayudar mucho más a la contaminación que cualquier otro esfuerzo que se haga en otro sector. Entonces, y también digamos, a dejar de depender, como habíamos dicho al comienzo, de los precios internacionales en cuanto al petróleo, ¿no? Pero en el fondo creo que todo esto te lleva a la conclusión que el gran problema de fondo es la informalidad, ¿no? En el transporte público, que nadie ha podido erradicar. No hay forma de salir de eso. Vamos a una pausa y volvemos. Miguel, tú has dicho recientemente que la transición energética debe darse en forma equilibrada, considerando 3 objetivos ineludibles que componen una especie de trilema y no necesariamente confluyen. ¿Cuáles son esos 3 objetivos y crees posible lograr un buen balance? No lo he dicho yo, sino es el estándar internacional que trata de equilibrar tres vértices. Bueno, lo vi en una entrevista. Sí, tres vértices. A las redes. Sí, tres vértices de un triángulo. Por un lado, el tema de sostenibilidad, que es justamente apoyar los esfuerzos de un país en su lucha contra el cambio climático, reducir las emisiones de efecto de gases invernadero, es un objetivo que de hecho domina la discusión internacional. El segundo tiene que ver con lo que decía Pedro, procurar competitividad, accesibilidad de energía a todo uso, a todo cliente. Y lo tercero, y es quizás el tema que hoy día está en discusión, es asegurar la confiabilidad en el suministro. Y es justamente la intermitencia que caracteriza las fuentes renovables no convencionales como la solar. Ahí entra digamos, en conflicto porque hay un problema de intermitencia. Y por eso es que tiene que haber, digamos, infraestructura de almacenamiento. Hay costos sombra que están asociados a ese tipo de energía. Entonces, nosotros somos un país bendecido por recursos naturales. Tenemos amplia, digamos, recursos hídricos. Tenemos gas natural. Tenemos una potencia solar al ser parte del desierto de Atacama. Y los costos han venido reduciéndose. Entonces, hagamos una estrategia energética equilibrada a la peruana. No copiemos modelos en otros países ni políticas erradas. Tenemos nosotros una gran ventaja. No importamos gas. Tenemos acá mucho gas. No utilizamos carbón como lo utilizan otros países vecinos como Colombia. Entonces, tenemos un punto de partida para efectivamente tener una política sensata donde se avance, digamos, en esos 3 vértices y lograr una transición energética a la peruana, donde efectivamente contribuyamos en los 3 niveles a tener una política coherente pública, porque hoy día lo que estamos viendo es, se va para acá, se va para allá, muchos lobbies, la verdad que están tratando de echar agua para su molino y no vemos que el ciudadano sea el que sea el objeto de la intervención. Nuevamente, estamos bendecidos por recursos naturales, usémoslos de manera inteligente y de manera coherente en una política pública consistente, cosa que yo no veo hasta el momento. Jesús, el presidente de COES alertó sobre una crisis potencial y cuellos de botella a corto plazo en el sistema de transmisión troncal y la red que interconecta a las generadoras con las distribuidoras, que impediría que la energía llegue al cliente final de manera confiable y barata. ¿Cómo se podría enfrentar y evitar que esto ocurra? A ver, lo que sucede es un poco lo siguiente. Existe lo que se llama el plan de transmisión, que lo elabora el COES y donde se plantean diversos proyectos que van a servir, que deben ser ejecutados dentro de un periodo cercano, que deben ser ejecutados y van a servir para reforzar y llevar la energía desde las centrales de generación hacia los diferentes grandes consumidores o los puntos de consumo, ¿no? También existe lo que se llama el plan de inversiones, que es uno que desarrolla, digamos, Ocinelmin y que está concentrado ya en la parte final antes de la distribución. O sea, son las líneas
que justamente conectan el sistema interconectado nacional con los distribuidores. Entonces, esas dos grandes inversiones o programas de inversión que se plantean cada tiempo tienen pues a veces una suerte no muy buena, entonces no llegan a ser ejecutados. En el caso de del plan de transmisión, se demoran proyectos que los aprueba el COE, 7, 8 años después se entran en operación, ¿no? Entonces, el año pasado y este año hemos notado ya en proinversión una gran aceleración. Hay 18 proyectos que se han licitado este año, más o menos $1.000 millones, ya se ha adjudicado gran parte de eso, y que corresponden al último plan de transmisión. Entonces se ha ido acelerando, pero todavía hay temas de la normativa existente que hace que estas inversiones no se puedan hacer rápidamente. Eso por un lado. Entonces hay que corregir esa normativa. En el lado de los planes de inversión, las empresas distribuidoras del Estado que deben ejecutar esas planes de inversión tienen fundamentalmente dos problemas. Un problema es que esos planes de inversión se remuneran a un costo que es fijado por el regulador, en este caso por los INEMIN, y las empresas de distribución dicen que ese valor no alcanza sino al 70% de la inversión real, entonces se demoran en hacer la inversión. Y en segundo lugar está, digamos, FONAFE, que impide que estas empresas del Estado puedan hacer las inversiones con endeudamiento, entonces solo pueden hacer con su flujo de caja, con lo que puedan recuperar en el próximo año. Entonces ahí hay un problema que hay que arreglar. Si bien ha habido algunos apoyos en los últimos 2 o 3 años, pero si no se arregla eso, efectivamente vamos a llegar a lo que ha predicho el presidente del COES, o sea, entonces arreglar el tema de las inversiones, arreglar el tema de los costos de inversión y la velocidad en la ejecución de la parte burocrática de los proyectos, ¿no? Porque hay una parte, una vez que, por ejemplo, el último plan de transmisión 2023-2032 se aprobó en febrero, pero en enero del 2023. El Ministerio, un año después, recién lo presentó en Proinversión, porque Proinversión es el que convoca. Entonces, un año estuvo en el Ministerio. Proinversión se ha tomado todo un año, porque, bueno, se tiene que tomar. Hay un proceso de licitación, etcétera, que dura, pues, un tiempo importante, y después vienen 2 años de estudios de impacto ambiental, otro año de lo que es estudios de estudios arqueológicos y otras licencias más 2 o 3 años de construcción, son 7, 8 años. Entonces esa parte es la que hay que acelerar, ¿no? Pedro, una pregunta: ¿cuál debiera ser el rol del Estado y cuál es el rol del sector privado en esta maraña de la política energética? En realidad, en general, el Estado tiene que ser el normativo y regulador, pues. Cuando interviene en la parte de gestión, la mínima intervención como esta que acaba de escribir, ¿por qué los planes de los sistemas secundarios no se hacen? Porque hay todo un proceso en el cual las distribuidoras hacen utilidades y se las retiran absolutamente y no dejan endeudarse. Entonces esos planes que son de cumplimiento obligatorio deberían hacerse. Si no lo hacen, los multan. Entonces no hay el incentivo en el lado del Estado de cumplir con eso. Entonces ese es, digamos, un tema estructural en la parte de él. Pero en general, volviendo al plano más grande, el rol de orientar las políticas es el rol del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay que intervenir en algunos temas como darle más promoción a las hidroeléctricas, es un tema que tiene que hacer, ¿no? Tiene que hacer el Estado. Cuando hicimos este tema que estaba describiendo en el año 2010, había mucha crítica, decían, pero ¿por qué el Estado interviene? Porque no habían, pues, hidroeléctricas. Sin esos 1.700, hoy día nuestra matriz sería básicamente a gas natural, ¿no? Entonces, hay momentos en el que el Estado tiene que tomar alguna iniciativa y encauzar estas decisiones. Entonces, pero siempre cuidando y buscando la competitividad.
tenemos que ser un poco más, preocuparnos mucho más por nuestros consumidores, que esto de las políticas de moda, porque las políticas de moda no nos han llevado a buen curso. Sí, no, se nota mucha moda en esto, ¿no? Pero también otra cosa, Pedro, ¿qué crees que se puede esperar de un Congreso? El otro día vimos el espectáculo del interrogatorio a Julio Velarde por unos congresistas que no entendían básicamente nada. Algo tan complejo y técnico como la política energética en manos de personajes como los que hemos visto. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, es una receta de más largo plazo. Hay cosas como en ese triángulo del que hablaba Miguel. Cuando uno ve la evaluación que hace el Foro Económico Mundial de todos los países, nosotros tenemos el puesto 47. Alguna vez, en el 18, estábamos en el 31, o sea, tenemos un puesto espectacular. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz bastante balanceada, ¿no? El acceso es relativamente alto. Es donde tenemos el punto más débil es en el acceso, ¿no? Porque nos falta el 4% de la gente que le falta electricidad. Entonces, pero estos temas del Congreso no podemos esperar una cosa diferente. Cada uno tiene su rol. Entonces es mucho más tema del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene todos los elementos para encauzar estas cosas. Porque no necesitas acudir al Congreso para hacer estas reformas. No, ni siquiera que hacer reformas, sino simplemente implementar. Hay mucho que es vigente, que hay que empujar. Y este proyecto de ley modificatorio de la ley de electricidad es promovido por el Ejecutivo. Claro, ¿por qué va a parar al Congreso? Bueno, mira, desde que se dio la ley de concesiones eléctricas, año 92, parece un hobby interminable. Quien llega al ministerio le gusta cambiar A por B, precisar C por D. Entonces, yo he leído este proyecto de ley del que hablan del año pasado y la verdad no entiendo qué cosa es. O sea, ¿por qué tendría que cambiar la ley para eso? En realidad es lo que me temía. Sí, por ejemplo, las energías, las eólicas, digamos, se le dio la posibilidad de tener potencia firme y han entrado a competir, ¿no? Entonces, eso mismo podría hacer digamos, el ministerio, o sea, podrían darle un valor que es más o menos lo que podría permitir entrar. Entonces, en realidad, para muchas cosas no necesitan la ley, se pueden hacer y permitir el ingreso de estas Pedro, ya tenemos que terminar, porque quería pedirte si puedes hacer un gran esfuerzo de síntesis, porque esa es la pregunta del millón. ¿Cuál sería la política energética necesaria para los próximos 20 años, digamos, para recuperar la competitividad? Bueno, vayamos por sectores. En generación tenemos que seguir promoviendo inversiones en hidroelectricidad, particularmente, y tomar las energías renovables conforme a su desarrollo actual, de manera competitiva, digamos, grande línea. En transmisión tenemos ahora a nivel de la interconexión nacional uno de los sistemas más confiables. Tenemos que continuar con ese proceso, identificando líneas que interconectan áreas sensibles, y con ello podemos mantenerlos. Y en distribución o acceso, ahí tenemos el mandato impostergable de conectar ese 4% de peruanos que no tienen electricidad. Y en el aspecto... ¿Es muy difícil hacer esa conexión? Mira, siempre me preguntan eso. Yo digo que alrededor de 600 millones de hogares que no lo tienen se encuentran en la zona urbano marginal. O sea, tienes las redes encima. La inversión que se necesita por ahí son de $200 a $300 por conexión. Otros 500.000 se encuentran ya en las zonas cercanas a las redes. En estos el nivel de inversión es del orden de los $1.000 por kilowatt. Pero hay otros que están tirados en la Amazonía, donde definitivamente la solución de kits solares son
la única cosa con la cual se les puede atender. Y esto se puede hacer muy rápidamente. Entonces, realmente es imperdonable que no tengamos eso. Cuando uno ve el plan de electrificación nacional, siguen hablando del 2040, ¿no? Cuando estas cosas deberían ser ya. Y recursos hay que saber cómo utilizarlos. Bueno, la verdad que se gasta mucho, pero muy mal. En obras, por ejemplo. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes tres. Ha sido para mí muy ilustrativo escucharlos. Y bueno, una vez más, Jesús, Pedro y Miguel, les agradezco. Y para terminar, yo diría en 3 palabras: si queremos hacer algo, es fundamental medir el costo, medir el impacto real y no engañarnos respecto al beneficio, porque en estas cosas de generación hay una serie de planteamientos que fijan una meta que después de repente no vale ni la pena intentarlo, pero se mete toda la plata detrás. Muchísimas gracias, buenas noches.